poder estar aquí, hermanos, y nervios santos y todo. Pidan por mí para que no me acobarde, hermanos, en esta exhortación que el Dios nos va a dar. Y también pide por ti para que la recibas y no nos escondamos del consejo del Señor. Amén. Que su juicio nos exponga, pero que su gracia nos reconforte y nos edifique. Amén. Me siento privilegiado de tenerlos aquí a ustedes 4. Gloria a Dios. Y también a las pequeñitas que nos están siguiendo. Y también nuestra visita especial, aquí está escondiéndose atrás de Juan Carlos, nuestra vecina, hermanos. Y bien, gloria a Dios también por los que hoy no pudieron estar con nosotros, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para empezar con lo más importante que tenemos hoy. La manera en cómo podemos adorar a Dios adecuadamente, hermanos. Es con su palabra. Y también, mis amados hermanos, es la única forma en cómo nosotros podríamos ser realmente nutridos y sanados, con su palabra y la exposición de esta, hermanos. Así que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según, gloria a Cristo, el Evangelio según, hermanos, la carta de los Hechos. En un lugar en donde Jorge se sienta cómodo, hermanos. Tenemos de hecho unos cojincitos por si necesita para la espalda, Tony. Gracias a Dios. Hechos, hermanos, capítulo 12. Versículo 18, hermanos. Vamos a leer esa porción hasta el final, hasta el 13. Dice, hermanos, luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes huyó. ¿Recuerdan? Herodes huyó, no soportó la vergüenza. Versículo 20 dice, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, porque ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Amén. Hermanos, el tema de la enseñanza de hoy es: el Señor continúa obrando. Y es no únicamente un tema para hoy, sino para siempre, hermanos. Aun cuando estemos en el reino, el Señor continuará obrando. Continuará haciendo su obra en nosotros, hermanos. Continuará haciendo su obra en nosotros. Y este es el caso. Estamos viendo, hermanos, una de las cosas más asombrosas que el Señor muestra en la Escritura. ¿Y saben qué es? Mostrar su justicia. Mostrar su justicia. Hermanos, dice la Escritura
que este hombre Herodes, después de que ha tenido varias pruebas acerca del poder de Dios, se enfrentó a uno de los milagros más asombrosos hasta hoy en su vida. Recordemos, Pedro está encarcelado. ¿Hay cuántos guardias cuidándolos, se acuerdan? 16 guardias cuidándolos. Es una prisión, hermanos, de máxima seguridad. Está encadenado en sus manos con 2 grilletes, con 2 guardias, con otros 4, con otros 4 y con otros 4 allá. Herodes, a pesar de que vio, hermanos, tal milagro, Herodes sigue duro. Él no soporta la disciplina, hermanos, y se va de ahí. Y Dios juzga al blasfemo de Herodes, hermanos, y vemos que bendice a una iglesia obediente. Hermanos, del versículo 20 al 21, dice que Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón, quienes eran ansiosos de agradarlo. Dependían de él, hermanos, en gran manera. Entonces Herodes está dando un sermón delante de ellos y Herodes recibe alabanza exagerada de la gente de Tiro y de Sidón y recibe el juicio de Dios a quien rehusó glorificar. Yo pensaba en esto, hermanos, mientras estudiaba, y me imagino un papa. ¿Te das cuenta que por un momento el papa es aclamado como Dios en la tierra? ¿Crees que alguno de los que van a darle culto al papa está pensando en Cristo? Están pensando en Él. Lo único que quieren es llegar a tocarlo si es posible. Y si sus guaruras permiten, que Él sea tocado, ¿verdad? Pero este caso creo que fue aún peor, hermanos. Dice la Biblia que el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Es decir, tú eres Dios, no eres hombre. Voz de Dios y no de hombre. Y al momento, dice la Biblia, del versículo 22 al 23, hermanos, que un ángel del Señor le hirió. Al momento, dice el versículo 23, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Hermanos, la manera de la muerte de Herodes es apropiada, ¿sabes para qué? Para su condición espiritual. Corrupto al extremo, de adentro hacia afuera, hermanos. Hay un antiguo historiador que descansa en el Señor, hermanos, que se llama Josefo. Es un historiador judío y él escribió acerca de la muerte de Herodes esto, hermanos. Se puso una prenda de plata pura y de una contextura realmente maravillosa y vino al teatro temprano en la mañana, en aquella hora. La plata de su vestimenta, iluminada por el reflejo nuevo de los rayos del sol en él, brilló de tal manera, tan sorprendente, y fue tan resplandeciente que hizo horrorizar a aquellos que lo miraban fijamente. Y de repente sus aduladores empezaron a gritar: tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. No para su bien, obviamente, hermanos. Y de pronto un dolor severo empezó en su vientre y empezó de una manera sumamente violenta. Cuando él había sido desgastado por el dolor en su vientre por 5 días, se fue de esta vida. Él estuvo expuesto a Jesús, hermanos. Él escuchó el evangelio. Recuerda que este hombre tiene una entrevista también con el Señor. Se burla de él. Le da ropas, hermanos, de una persona de poder. Si te preguntabas por qué la Escritura dice que los romanos se repartían entre sí sus vestidos, no es por el lino que él usaba, hermanos. Sus vestiduras ya están llenas de sangre. Te aseguro que un soldado así no quería ropas con sangre. Era porque Herodes le había dado vestiduras, hermanos, que valían y los soldados las repartían. Pero del versículo 24 al 25 vemos el otro extremo, hermanos, de la historia. La obra continúa, Dios continúa. Dice, pero la palabra, pero es importante. Vemos aquí muerte de un hombre infiel que no tiene excusa, hermanos. El Señor se manifestó a él, pero es juzgado a muerte, muerte horrenda, comido por gusanos, hermanos, descompuesto por dentro de él. Y por otro lado vemos que la palabra del Señor crece, y no únicamente crece, sino que ese crecimiento es multiplicado. Bernabé y Saulo, hermanos, cumplen su servicio que tenían de llevar una ofrenda y vuelven de Jerusalén y llevan consigo
dice la palabra, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan es el que escribió el primer evangelio, que en nuestra Biblia está en segundo lugar, pero sin lugar a dudas es el primer evangelio que se escribe. Es ese joven, hermanos, que se hizo famoso escapando del Getsemaní, cubierto en una sábana, corriendo. ¿Por qué? Porque se cree, hermanos, que la madre de Juan, María, es dueña de ese jardín. Por eso él está con una sábana, probablemente sale de dormitorio cercano en su casa ahí cuando ve al Señor sufriendo. Este muchacho está listo para la obra, hermanos. Y Bernabé y Saulo, que son los hombres más prominentes ahorita, hermanos, en este momento, más listos para la obra, llevan a Marcos, a Juan. Debió haber sido un hombre listo, preparado y con la mano arriba diciendo: yo estoy listo para ir. Y la palabra del Señor se multiplicaba así, hermanos. Es un contraste bien tremendo, hermanos. Herodes y la iglesia. Herodes, por un lado, hermanos, vemos que cree que tiene una mano superior o poder mayor contra el pueblo de Dios. Es lo que hoy en día el gobierno, hermanos, que de pronto me da un poco de pesar ver que el cristiano está más enfocado en ir en contra de la política que predicar el evangelio que puede derrumbar reinos. Y por un lado no digo que seamos indiferentes a lo que está sucediendo, pero por otro, hermanos, no les invitaría jamás a ir a una marcha en contra del gobierno, como muchos lo han hecho, se les respeta, pero mientras el evangelio no se ha predicado estamos marchando en vano. Porque el evangelio es lo único que va a poder lograr algo, no una marcha protestante en contra de tal o cual cosa. ¿Cómo podríamos alegar, hermanos, en contra de ellos si espiritualmente están muertos? Pero no por eso les exhorto a la indiferencia, no, a doblar rodillas, a clamar. Y si vamos a ese tipo de acontecimientos es para pararnos en un lugar alto y predicar el evangelio a todos los que estén ahí, incluidos a los evangélicos que se visten de políticos en lugar de hijos de Dios. No con eso digo que no debe interesarnos todo esto, nos debe de importar, hermanos, y orar por las autoridades, no estar en contra de ellas. Eso es lo que el Señor dice. Y así es con Herodes, hermanos. Él cree que tiene poder sobre el pueblo de Dios, pero Dios muestra quién realmente está a cargo de la situación. No está ni Pedro a cargo, ni Pablo, ni Bernabé, ni los discípulos, ni la iglesia de Antioquía, ni de Jerusalén, sino que el que está a cargo de la obra es Dios mismo, hermanos. Esto es fabuloso y nos tiene que golpear, porque si Dios está a cargo de la obra, entonces todo lo que el Señor ordena, Él lo hace. Por eso el misionero Hudson Taylor a China, un misionero sin recursos, en China, hermanos, sin ser sostenido por nadie más que por el Señor, decía: la obra de Dios hecha a su manera siempre tendrá lo necesario, porque Dios está al control. No es un Dios que solo hace, envía y se esconde. Es un Dios que muestra su cuidado, su amor, dando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por pecadores como yo. Imagina, hermanos, imagina tal amor, tal cuidado. Pero por otro lado también recordemos lo pasado, hermanos. No es solamente confiar en Dios y decir: bueno, está todo contra mí, confío y espero. No, entendimos que la iglesia, ¿qué está haciendo? Orando con fervor. Orando con fervor. Están esperando en Dios y que están esperando la provisión de Dios para rescatar a Pedro, sea con la muerte o de cualquier otra manera, pero están orando, no están pasivos, están trabajando de la manera en cómo pueden trabajar, hermanos. Y vemos que la obra del apóstol continuó. Entonces se dieron cuenta, tanto los hombres perversos no salvos como los que han sido salvados, que Dios está al control de todo, hermanos. Y esto no es únicamente en esta narrativa bíblica, sino vemos también a lo largo de la historia, hermanos, un montón de escritores, de científicos, de evolucionistas, de gente poderosa, gobiernos que se han dedicado su vida a estar en contra de Dios. Hoy vemos muchos movimientos de gente que aún está blasfemando el nombre de Dios y diciendo que la iglesia es maldita. Y en las calles se manifiestan diciendo en contra de Dios. Es absurdo. Con Dios nadie podrá jamás. Y vemos muchísima gente, filósofos, por ejemplo, hermanos. Un filósofo que fue muy famoso en su entonces, que solamente mencionaré la idea que él tenía y no su nombre. Él inició una idea de que Dios estaba muerto y que el cristianismo, hermanos, era una religión despreciada, de débiles.
de perdedores. Y el pelear con Dios lo hizo enloquecer y pasó los últimos años de su vida en esa condición. Otro hombre, también escritor, hermanos, ganó un premio Nobel por literatura y estuvo peleando contra Dios en su libro más famoso. Y el libro se trataba de un evangelista quien también era un alcohólico y que se dormía con cualquier mujer que podía. Este escritor, hermanos, que estaba blasfemando obviamente al cuerpo de Cristo, la iglesia, murió como alcohólico sin esperanza en una clínica de Roma. Hubo otro escritor también muy famoso, hermanos, que tuvo una vida de aventura y de pecado contra Dios todo el tiempo, aunque sus padres eran creyentes. Y él vivió, hermanos, una vida libertina. Y al parecer, sin más poder hacer nada, entró en una depresión tan profunda que se dio un disparo en la cabeza con una escopeta. Y vemos, hermanos, hombres poderosos, mucha gente que se ha levantado en contra de la justicia de Dios y terminan mal. ¿Por qué? Porque sencillamente pelear en contra de Dios nunca funciona. Y a lo mejor nosotros podríamos decir, bueno, lo bueno que nosotros no peleamos contra Dios. Cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, ¿sabes qué estamos haciendo? Peleando contra Dios. Y a veces esa lucha, hermanos, puede parecer una lucha de una pobre alma que está necesitada de más del Señor. Recuerden, hermanos, que nuestra condición es pecaminosa. Pero creo que peor pecado el mismo Señor lo menciona. Peor pecado es aquellos que conocen y ofenden que aquellos que no conocen y ofenden. Hermanos, el capítulo 12 termina, gracias a Dios, viendo esto, la justicia, hermanos. El Señor aplica la justicia a este hombre perverso y lo mata de manera tremenda, pero por otro lado bendice la justicia de su iglesia y Él sigue multiplicando su palabra y multiplicando el número de creyentes, hermanos. Y dice el versículo 25 que Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y mira qué belleza, cómo la gracia del Señor se ha estado aumentando. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, todos los hombres desde el Antiguo Testamento le pusieron un pero a Dios. Señor, soy tartamudo. Señor, soy muy joven. Señor, soy maldiciente. Señor, como yo. Señor, lo inmundo no lo como. Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, 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 Señor. Y ahora vemos a un Saulo y un Bernabé que no dicen absolutamente nada. Y vamos a ver, hermanos, la primera ordenación misionera formal en la Escritura. Nos vamos a olvidar de Pedro. Pedro ya no va a aparecer más en la historia, hermanos, hasta algunos textos en Gálatas y después en sus cartas. Pero ahora empezaremos a estudiar acerca del testimonio y la obra de Cristo a través de Saulo, que él ha estado esperando bastante, hermanos. Y vamos a comenzar en el capítulo 13 para la gloria de Dios y veremos, hermanos, el primer viaje misionero del apóstol Pablo, hermanos. Dice este texto, el primer versículo de nuevo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, y Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Hermanos, en Hechos capítulo 12, versículo 25, que acabamos de leer, nos enteramos de que Bernabé y Saulo y Juan Marcos están en la iglesia de Antioquía. ¿Por qué están ahí? Porque fueron encomendados a llevar una ofrenda a Jerusalén y ahora regresaron. Después de que entregan su apoyo allá, hermanos, a la iglesia, regresan a esta iglesia. En el capítulo 11, hermanos, y 27 podemos leer esto. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén y Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Es por eso que Saulo y Bernabé fueron allá a llevar ayuda. Esto habla mucho, hermanos. La iglesia verdadera del Señor siempre piensa en la generosidad, en ayudar. Hay quien llega a decir: tú no tienes espíritu generoso para ayudar a otros hermanos, tú lo más probable que no seas cristiano. Porque nuestro Señor nos ha enseñado tal grado de generosidad que sería imposible igualarla. Imposible, hermanos. Entonces Saulo y Bernabé regresan y ahora el Señor los pone frente a algunos profetas y maestros, tales como Simón, Lucio y Manaén.
Es muy interesante estos datos, hermanos. ¿Y por qué se menciona aquí? Porque se cree que este Simón, el que se llama Níger, Níger significa negro. Y es muy probable, y muchos teólogos dicen que este negro es un africano en la congregación de Antioquía y que posiblemente es el mismo Simón que llevó la cruz del Señor Jesús. ¿Era Simón de dónde? Este Cirene actualmente es Líbano. Y se cree, hermanos, que este hombre es aquel hombre que ayudó al Señor, entre comillas, a cargar la cruz. Por supuesto que está lleno de poder, hermanos. No por la parte de haber sido salpicado literalmente por la sangre de Cristo exteriormente, sino que fue en realidad lleno de la plenitud de Cristo, hermanos. Él convivió camino a la cruz con el Señor, vio su sufrimiento, vio el desprecio, lo vio firme, lo vio tal cual, hermanos. Nosotros lo podemos ver hoy en la Escritura, pero cara a cara, frente a frente. No sabemos si este hombre es un profeta o es un maestro. La Escritura dice profetas y maestros, pero este es uno de ellos, hermanos. Posiblemente el mismo Simón que llevó la cruz del Señor. Me veo obligado a ir un poco a Lucas, solamente para recordar este acontecimiento. Lucas 23, versículo 26, hermanos. Dice la santa palabra de Dios: dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús, para que la llevase tras Jesús. Es muy probable que sea él. ¿Y cómo no, hermanos? ¿Y cómo no? De hecho, por un testimonio también en la carta de los Romanos, vemos que la familia de este Simón está firme en la batalla del cristiano en esta tierra, hermanos. Después leemos también que dice Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¡Qué asombroso, hermanos! Este Manaén que se menciona aquí creció junto con Herodes tetrarca. Es el mismo Herodes que decapitó a Juan el Bautista. Y que, ¿sabes qué hizo también? Estuvo durante los juicios uno de los juicios del Señor Jesús. Es lo que mencionábamos ahora. Es aquel que se burla de él con su gente, se ríen a carcajadas, que únicamente quería ver a Jesús porque lo había escuchado, pero le pedía un milagro. Hazme un milagro, mira quién soy, hazme un milagro. Se burló y lo despidió. Que también cae la sangre de Cristo sobre de él, no en el sentido salvífico, sino en el de condenación. Porque en sus manos estaba darle libertad o no al Señor. En sus manos estaba, aunque sabemos que este era el propósito de Dios. Por supuesto que iba a suceder, hermanos. Pero mira qué hermoso. Herodes y este Manaén crecen juntos, pero por gracia de Dios toman caminos diferentes. Uno mata a Juan el Bautista y está en uno de los juicios del Señor Jesús antes de su crucifixión, y el otro se convierte en un cristiano, en un líder, hermanos, de la iglesia más dinámica que vemos hasta este tiempo, que es la de Antioquía. Y esto me parece genial, porque en ocasiones creemos que aquel dicho que júntate con la manzana podrida y te pudrirás, o ¿cómo dice? Esto va a ser una verdad. Pero no, hermanos, si la mayoría de nosotros recordamos de dónde nos sacó el Señor, también recordaremos que no fuimos contaminados, sino que nosotros contaminábamos a otros. Que nosotros no éramos las víctimas, más bien nosotros, hermanos, estábamos acabando con la vida de los demás. Muchos de nosotros. El llamado de Dios, hermanos, es incondicional. No importa qué clase de mal haya cometido. Si es un elegido para salvación, puede llamar a un compañero desde la infancia que creció con este hombre que es literalmente un asesino. Es asombroso, hermanos. Dos crecen juntos, uno mata a Juan el Bautista y está en uno de los juicios del Señor, y el otro es un cristiano y líder. Cuando digo la palabra líder, hermanos, por supuesto que nos debemos de olvidar de jefe. Cuando hablamos de líder en la iglesia, hablamos de un servidor. De hecho, el que sirve más. Y ahí está, hermanos.
¿Y por qué aparecen estos hombres? Son hombres temerosos, con testimonio y con don. Tienen don de Dios, hermanos, y están dirigiendo lo más seguro a la iglesia, con temor. Y podemos ver que dice, inmediatamente después, el versículo 2, ministrando estos al Señor. Eso es asombroso y voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, hermanos, con la ayuda de Dios. Ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. De inmediato, sé que hay algunos que aún arrastran la idea errada de creer que ministrar al Señor es tocar unas alabanzas bonitas y ministrarlo. Señor, vamos a hacer sentir bien. Mira estas canciones. No, hermanos. Ministrar al Señor tiene que ver con otra cosa muy distinta. Y esto que está sucediendo aquí, hermanos, es parte del testimonio asombroso, el porqué de las cosas, por qué sucedieron de esa manera, por qué la palabra se multiplicaba, hermanos. Los hombres son responsables de lo que están haciendo. Sin lugar a dudas, Bernabé y otros están ministrando a la congregación. Y en la congregación están ministrando también al Señor. ¿Cómo es esto, hermanos? Este es el primer trabajo de cualquier siervo de Dios, de cualquier cristiano, hermanos. ¿Sabes cuál es? Ministrar al Señor. Y algunos dirán, pero ¿cómo ministrar a Dios? Algunos se enojan. ¿Cómo ministrar? Nosotros no podemos ministrar al Señor. Hermanos, cuando los cristianos que estamos bajo el nuevo pacto, que es parte del antiguo pacto, es un solo pacto, ministrado de diferentes formas, pero los cristianos que estamos bajo el nuevo pacto, hacemos el trabajo de los sacerdotes del antiguo pacto. ¿En qué sentido? Ellos ofrecían sacrificios de animales día con día en el templo, en el lugar de sacrificio, y ahora nosotros presentamos sacrificio también, pero de nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, todos recuerdan esto, ¿verdad? Pero los que no, vayan a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice el apóstol Pablo acerca de esta ministración: así que, hermanos, os ruego. Esa palabra es, hermanos, por favor, entiendan, les imploro, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo. Que este sea su culto. Y creo que conforme vayamos avanzando en esta porción, hermanos, el Señor nos va a confrontar. Por supuesto. Y no tendremos escapatoria, porque ante el Señor, hermanos, todo es claro. Ministrar al Señor significa hacer lo que a Él le agrada, hermanos, lo que le honra, lo que en realidad es acto de adoración. Ministrar al Señor es entregarnos a Él por completo, que es algo chocante para nosotros, que se entiende de manera distinta en cuanto a las obras. No, hermano, ya no son más obras. No, es que esos pastores predican obras. Hermanos, no se trata de ese tipo de obras para salvación, sino se trata de ese tipo de obras coherentes, en donde los cristianos ya no viven más para sí, sino ahora viven para aquel que los compró, y entregan sus cuerpos como un sacrificio. Este es el tipo de ministración. Estos hombres que aparecen en la Escritura junto con Bernabé y Saulo son hombres que se han entregado por completo al Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el Señor en la cruz del Calvario aparte de salvarnos? Comprarnos. Y de esa manera ministran a Dios. Hoy esto se ha rebajado al nivel de creer que los que ministran a Dios en algunas congregaciones son los que tocan alabanza. Por favor, Señor. Terminando su alabanza, se van allá afuera y probablemente, si no fuman un cigarrillo, al menos platican algunos chistes y un poco de fútbol. Y ya no entran al culto porque ellos ya ministraron al Señor. Algunos de nosotros también creemos que ministramos al Señor porque servimos una vez a la semana, hermanos. O porque no, tengo muchas cargas porque todo el día, pues tú sabes, ser cristiano. Y reducimos esta ministración al Señor a un grado tan despreciable, hermanos, que aún nos hacemos cómplices unos de otros. Ay, no, Señor, gracias porque te servimos. Hermanos, caemos en un espíritu de autoconmiseración pensando que porque pusimos ahí uno, ya hemos cumplido cuando tenemos que poner 1000. No hablo de dinero, sino de cantidad.
Porque hemos rebajado por completo lo que significa ministrar al Señor. No es un cuarto de vida, no es media vida, sino es completa. Algunos pensamos que porque hacemos alguna tarea, ya. Y aún entre los demás que hacemos lo mismo, nos podemos amortiguar la severidad del llamado. Oh Señor, gracias porque nos estás usando. Hermanos, ¿realmente creen que el Señor usa de la manera en cómo nosotros estamos trabajando? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Ministrar al Señor, hermanos, lo vemos claramente en esta porción y vemos lo que implica y la consecuencia. Como parte de su servicio, los hermanos están ayunando. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que muy probablemente, hermanos, ellos tenían la necesidad de buscar a Dios de forma especial, no como nosotros normalmente buscamos a Dios de forma especial, sino que ellos estaban rogando a Dios que su palabra se extendiera. Su ayuno y su oración no era para Señor, danos más, dame esto, ayúdame en mi trabajo, ayúdame en el otro, ponle esto, que sino era: Señor, te rogamos que tu evangelio sea esparcido por toda la tierra. Te imploramos, amado Señor, que tú obres con poder, que todas las almas conozcan de ti. Hemos entendido lo que ha sucedido en la cruz del Calvario, Señor. Tenemos necesidad, Señor, de ti. Y la oración, lo más probable, y esta postura es defendida por muchos teólogos históricos, hermanos, es que únicamente tenían necesidad, escucha bien, únicamente tenían necesidad de expandir el evangelio en toda la tierra. Algunos nos hemos preguntado: hermano, ¿pero por qué se multiplicaba ahí? Porque estos hermanos ministraban al Señor. Y hoy en día no ministran al Señor. Es como cuando las personas quieren tener dinero, hermanos, sin trabajar. A mí mi papá me enseñó mucho a eso, hermanos. Y él está aquí presente para no dejar mentir. No se puede hacer dinero fácil, hay que esforzarse, hay que trabajar. No se puede obtener tal puesto en una empresa si no te preparas, porque durarás 3, 4 días, te van a desinflar. Tenemos que trabajar, no podemos ver un avivamiento y cosas extraordinarias, hermanos, en nuestras manos, si nosotros no estamos participando en esa obra para ver las cosas extraordinarias del Señor. Si normalmente hacemos todas las cosas iguales, vamos a ver todas las cosas iguales. Entonces esta administración es, hermanos, bien clara aquí. Tú, si tienes este tipo de dudas, el por qué no veo, por qué no hay crecimiento, por qué no ha pasado esto, por qué mi familia no es alcanzada, por qué mis vecinos no, por qué la gente no, pues pregúntate tú más bien por qué tú no lo has hecho. Es lo que sucedió con esta misionera, es Aiwede. ¿Cómo se llama, hermana Ileana? ¿Es Amy? ¿La que va a China? Aiwede, Gladys. Y esta muchacha siente el deseo, hermanos, de alcanzar China. Pero va y empieza a decirle a la gente: deberías de ir a China. Deberías de ir a China. Oye, no, es que en China deberías de ir. Bueno, yo lo haría así. Y yo lo haría así. Y se topó con su hermano, que fue usado por Dios. Y le digo: bueno, si tantas ganas tienes de que los chinos sean alcanzados, ¿por qué tú no te vas a China? Y hemos rebajado, hermanos, hoy en día muchísimo lo que significa ministrar a Dios. Y peor aún, hermanos, cuando vemos que algunos están ministrando al Señor, aún hasta nos molestamos y los juzgamos. Hasta nos molesta. Podríamos dar sugerencias de cómo moverlo, cómo hacer. No, yo creo, yo pienso, hermanos, seguimos oponiéndonos en ocasiones como Herodes. Probablemente no frente a frente, pero el simple hecho de decir: es que yo creo, yo pienso, yo digo, es que el Señor no ha venido acá a expandir, a hacer, porque yo creo que Él ahorita está ocupado en otras cosas. Yo creo. Entonces nos quitamos la culpabilidad de no ministrar al Señor como Él es digno de ser ministrado. Hermanos, si cualquiera de nosotros sirve de manera más especial en su trabajo que al Señor, te lo dejo a ti. Solo tú respóndelo. ¿Estaré equivocado en esto, hermanos? ¿Creen que el Señor sea más digno de todo
lo que es concerniente a nosotros que cualquier otra persona, hermanos? Eso es ministrar al Señor. ¿Y por qué quería enfatizar en esta porción? Por lo que vamos a ver a continuación, pero también por el tiempo que esta iglesia está atravesando. Hermano, hermana, si pensamos que lo que estamos haciendo es servir al Señor, te pregunto, ¿a qué Señor estamos sirviendo? Si por cualquier bache nos caemos, nos tropezamos y nos sentamos. Hay tantas necesidades ahorita que Dios nos está poniendo enfrente para cubrir, que no las podemos cubrir porque no hay nadie enfrente para cubrirlas. Solo de manera parcial. Tenemos que hacer un rol para que no nos vayamos a cansar. Tú aquí, si no se vayan a cansar, y al rato, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, juzgando el llamado que está aquí escrito en el texto, es probable, muy probable, que la única necesidad que estos hermanos tenían era: Señor, te rogamos sea que nosotros o que otros vayan, pero tenemos que esparcir el evangelio en toda la tierra. Recuerda que su motivación era que creían que Jesús venía mañana. Señor, tanta gente perdida, tanta gente sin tu evangelio, y tu evangelio los salva de manera sencilla para ellos, solo por la fe, y nosotros así. No es broma lo de sentí que la pierna se me torcía y por eso no lo hice. ¿Y se te torció? No, sentí que se me iba a torcer. No es broma. Eso lo vivimos día con día en cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros siempre nos autojustificamos para no responder al llamado. Algunos me han dicho, es que bueno, esto se trata de llamado. ¿Cuántas llamadas más necesitas para entregarte al Señor que te compró? Y no estés pensando únicamente en misiones transculturales, ni tampoco pienses en dejar tu trabajo secular para trabajar, hermano. Trabaja y sirve con lo que tienes hoy. El Señor se encargará de después hacer lo demás. Porque si no lo haces de esa manera, lo que sucederá, que la misma opresión que conlleva el estar sirviendo al Señor, hermanos, y las necesidades que son diarias, te van a hacer peso y para no servir. Sirve como estás, con toda tu vida. Y cuando el Señor te aparte por completo para Él, sigue sirviendo aún más, con toda tu vida. Hermanos, si nosotros asumimos por lo que dice la Escritura que ellos estaban ayunando y orando sobre la necesidad que el mundo tenía para conocer a Jesús, ¿sabes qué podemos ver? Una respuesta impresionante, hermanos. Se manifestó su poder. Oraron conforme a la voluntad de Dios, y Dios no les dio únicamente un misionero de un año, les dio a un par de misioneros que iban a trastornar, hermanos, a Europa y Asia, y miles de personas escucharon el evangelio por ellos hasta su muerte. Ellos pidieron conforme a la voluntad de Dios, y el Señor les dio a los dos hombres más tremendos que tenía en ese entonces. Esto me dice algo muy importante también, hermanos, porque a menudo así es como Dios trabaja. Usa a personas que ya tenían en su mente y en su corazón hacer lo que Dios dice que hagan. Y enfatizo en esto porque en ocasiones pensamos que si no estamos siendo usados o moviéndonos de manera más grande, ¿saben a quién culpamos? A Dios, no a nosotros. Diciendo, es que yo creo que todavía no es mi tiempo. O la otra muy buena también, pero no te la cree el Señor, es que el Espíritu Santo ya pondrá en su tiempo el deseo. ¿Cómo lo vas a reconocer? ¿Cómo vas a oír su voz? ¿Cómo vas a saber que Él lo está haciendo, hermano? Si nosotros estamos juzgando al Señor al no responder a su llamado, estamos diciendo que Él es infiel. O cuando nosotros, hermanos, no tenemos lo necesario para hacer su obra y decimos que el Señor no nos lo ha dado, estamos diciendo que Él es infiel. Porque dice la palabra que Él suplirá para todas nuestras necesidades, y no únicamente económicas. Porque cuando servimos al Señor, lo que al final nos viene importando nada es el dinero. Todas las necesidades son todas las necesidades, hermanos.
Entonces, cuando caemos en un espíritu de autoconmiseración, de yo víctima, yo no puedo, yo no tengo, yo no esto, estamos en un lugar muy peligroso, diciéndole a la gente que está alrededor de mí: el Señor no es fiel a la promesa que me dio de estar conmigo y suplir todas mis necesidades. ¿Me equivoco? ¿El Señor es fiel, hermanos? ¿Se dan cuenta? Ministrar al Señor no es únicamente hoy te toca a ti, hermano Tony, mañana te toca a ti, hermano Johnny, pasado mañana te toca a ti, hermano Claudio. Ay, muy bien, ay, qué bueno, porque toda la semana estoy muy ocupado, tengo un día para él, genial. No, hermanos, ministrar al Señor es entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto viene siguiendo a una rogativa que el apóstol Pablo dice, como si el mismo Señor Jesucristo lo hiciera: les ruego por las misericordias de Dios. Pero hemos sido acostumbrados y adoctrinados a muy poco para el Señor. Muy poco. Exagerado, está loco. Hermanos, ellos ayunaron y oraron sobre la necesidad que el mundo tenía, no ellos. Y el Señor les contestó. Por eso, hermanos, volveré a insistir. Si nosotros decimos que estamos orando para que el Señor haga más obra en nosotros y no está sucediendo, yo delante del Señor te aseguro, no estamos orando de esa manera. Porque si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, que las cosas sucedan, sucederán. Sucederán. No sé si en corto tiempo o en largo tiempo, pero sucederá. Si no, hacemos de Dios un mentiroso a lo que dice su palabra, hermanos. No existe el no puedo. Porque el apóstol Pablo, ¿qué dice? Que es todo, hermanos. Y no está hablando obviamente de todo el negocio, el gimnasio, no. Todo lo más difícil para un hombre: dejar de idolatrarse para servir al único que es digno. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Hermanos, vemos hoy en día en todos lados, no únicamente en nuestra preciosa iglesia que recibe, pero vemos que muchos quieren ser los conductores, pero desde el asiento trasero. Oh, yo creo que estaría mejor así, haríamos allá, ¿no? Se podría esto y vamos el otro. Y sí, todos, hermanos, todos conducen muy bien desde el asiento trasero. ¿Es posible conducir desde el asiento trasero? Pero no es así. Muchos dicen, yo voy a llevar la carga, pero tú haz el trabajo. Pero la manera, hermanos, de cómo Dios trabaja es enviar a las personas y usar a las personas que de verdad sienten carga por el trabajo. Que de verdad delante de Él. Porque mientras no sintamos carga por las almas, por supuesto que no haremos el trabajo. Tú, papá, yo, papá, sentimos carga por alimentar a nuestros hijos, ¿y qué hacemos? Y ahí está eso, hermanos, que me llenaba de asombro. Y de la misma manera, en ocasiones podría parecer un tanto duro, hermanos, y como juicioso tal vez, pero se los digo con el amor que les tengo, les amo con todo mi corazón. No es broma, hermanos. Es cierto. Y no únicamente gozaré aquí desde el púlpito tratando de defender a algunos cuantos, que sé que de inmediato Satanás te va a decir a ti, a tu compañía: ay, te está hablando a ti. Mira, ¿y por qué no te lo dice de frente, hermanos? Es una condición plural. Tampoco con esto digo, hermanos, que no estamos aprovechando de la gracia de Dios para estar moviendo, nos estamos moviendo. Pero digo, una pregunta: ¿lo estamos haciendo como para el Señor, hermanos? ¿El Señor es digno de esto? ¿O creen que el Señor sea digno de cualquier cosa, hermanos? Y es por eso, hermanos, que dice la Escritura: dijo el Espíritu Santo. Es el versículo 2, apenas. Ellos están sirviendo con sus vidas y están ayunando. Señor, ¿quién podremos enviar a este lugar? ¿Quién podrá cambiar su lugar de residencia para ir a vivir ahí donde hay tanta necesidad, Señor?
Algunos decimos, bueno, Dios enviará a sus obreros con cada cual, hermanos, pero si nos lo está diciendo a nosotros, nos pasa como esta misionera, no le está diciendo allá, nos está diciendo a nosotros. Por supuesto que nosotros no vemos cualidades misioneras, no vemos cualidades, hermanos, de trabajar en la obra de frente, de la mañana hasta en la madrugada, todos los días, sin descanso, no. Pero entonces dime, ¿quién sí? Durante varios años, hermanos, los misioneros que estaban sirviendo en África, la familia Wallace eran, no recordé su nombre, se me olvidó, que matan a este hermano, hace poco oramos por él. Y durante mucho tiempo uno de los hermanos de la iglesia confesó que la iglesia juzgaba a los misioneros que estaban allá y decían, ellos están muy bien, la iglesia les envía una fuerte cantidad de dinero y están allá, la verdad, ¿quién no se iría con todo pagado, todo en orden? Huesco, la familia Huesco, existen, hermanos, es vida real. Y cuando el hermano muere con una herida de bala en la cabeza, en el lugar en donde servía, uno lo mató, a los que servían, hermanos. Entonces se expone esto y de pronto el pastor dice, bueno, qué bueno que todos hemos participado en juzgar a los hermanos y su trabajo. Ok, el hermano ya murió, ¿quién va de ustedes? Está bien, todos hemos juzgado, entonces ¿quién va? A África, a probablemente morir como él. ¿Y sabes quién tenía que ir? Todos. ¿Por qué? Porque el llamado era para ellos. Y yo siento que fuertemente el Señor está hablándonos, hermanos. Hemos tenido que abandonar 2 lugares preciosos, llenos de niños, hermanos. Jóvenes y personas que literalmente, como centurión en su casa recibiendo a Pedro. Fiesta, acomodado todo, comida. Aun cuando ni dinero tenían, porque ellos sacan camote. ¿Y alguien ha sacado camote? ¿Cuánto se escarba? ¿Cuántos metros se escarban para sacar un camote? 2 metros. Entre espinas, entre cosas. Y ellos con lo que tenían, decoraban toda la casa y hacían comida para recibir el evangelio. Y se ha tenido que dejar, ¿por qué? Hermanos, porque no ha habido quien atienda de verdad, hermanos, esas obras. Hoy en día una familia aquí en la iglesia nos ha dicho, por favor, ayúdenos, envíen a alguien allá. ¿Qué nos queda decir? Ahorita no estamos, permítenos un ratito más. Espérame, pues un poquito más aquí, como que agarrar más, aprender un poco más. ¿Cuándo nosotros estaríamos listos para decir que ya conocemos a Cristo? ¿Y cuál de ustedes, hermanos, tiene excusa para decir que no ha sido adoctrinado? Y que no ha recibido ejemplo de cómo debemos de servir, hermanos, a través de cualquier otro hermano que esté fuera de la iglesia. A los que seguimos, de los que hablamos, de los teólogos, de los que leemos. ¿Cuántos de nosotros no, mis amados hermanos? Ahora no es una invitación a ir a un abismo y morir quemados. Es una invitación a ir en pos de Cristo y tenerlo cerca y sentir su cobijo, su amor y recordar la obra tan difícil que Él llevó a cabo, hermanos. Y gozarnos en su presencia y tener necesidad y clamar de rodillas, Señor, tú eres mi única necesidad. No importa por lo que pase, lo que suceda, si me traicionan, si me abandonan, Señor, quiero ser usado para tu gloria. No importa, ya no valgo más yo, en realidad estoy pensando más en la eternidad que en esta miserable vida temporal, hermanos. Y el Espíritu Santo, en ese sentir de los hermanos tan profundo, hermanos, orando y ayunando, no sé cuánto tiempo, no sé cuántos días, Dios les habló. Y este fue, hermanos, el mensaje que el llamado de Bernabé y Saulo recibieron, hermanos. Un trabajo específico. Hermanos, y ahora es importante también notar esto, porque sé que algunos tienen duda. Dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo dijo? ¿Cómo es seguro que es una convicción real que viene de parte de Dios? No dudamos que el llamado llegó a través del ministerio de los profetas de Antioquía. Por supuesto, hermanos, ellos confirmaron, ellos vieron frutos en los hermanos y los animaron. Por supuesto también que no estamos hablando de superhombres. Decir, bueno, hermano, por supuesto, pero es que pues, tú no eres Pablo, tú no eres Bernabé.
de inmediato volvemos a justificarnos. Estos son hombres debilitados, hermanos, con necesidades, con deseos de dormir, con deseos de comer bien. Son hombres capaces, hermanos. Estos no son hombres que nunca en su vida han hecho nada. Son hombres, hermanos, hombres bien, hombres que han dedicado sus vidas a hacer el bien. Acostumbrados aún, el apóstol Pablo, podríamos creer, hermanos, lo que algunos historiadores dicen, que era un hombre rico. Las mejores escuelas. Y está dispuesto, hermanos, a entregarse. Y recuerda que no están apenas experimentando qué va a suceder. Acaban de matar a un apóstol. Acaban de matarlo, hermanos. Ellos sí saben en realidad. No tienen un poder diferente al nuestro. Tienen, es más, me atrevo a decir, un poco menos de ventaja. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tenían esto. Ellos estaban escribiendo esto, hermanos. Nosotros ahora tenemos el testimonio de la victoria de todos ellos. De hecho, si se dan cuenta, nosotros nos debemos, si hacemos una cadena, llegaremos a Pablo, a Pedro, a Felipe, a Esteban, a Silas. Alguno de ellos empezó, le predicó a otro que predicó a otro y a otro y a otro y a otro y a otro, y hasta que nos llegó a nosotros, hermanos. Entonces la obra es arriesgarnos, probablemente perdemos o probablemente ganamos. Es victoria segura, hermanos, cuando la obra es hecha a la manera del Señor. Y por eso había convicción de que era el Espíritu Santo, hermanos. Dios les habló a estos profetas y maestros, probablemente no audible. Yo no puedo imaginar la voz de Dios, hermanos, número uno, porque no la he escuchado. No lo he escuchado. Probablemente llegó directamente trayendo convencimiento. Estaban orando: Señor, sé tan claro con nosotros, por favor, que sea atravesada esta puerta por hombres capaces, que no tengan que perder, pero que quieran ganar todo. Y de inmediato aparecieron tras la puerta Saulo y Bernabé, hermanos. Probablemente esa fue la manera en cómo el Señor confirmó. Pero sí es muy peligroso, hermanos, creer que el Espíritu Santo me dijo algo. Y de hecho creo que la mayoría de nosotros tenemos ese temor, ¿no? De las personas que dicen, o que te atrapaban en alguna congregación: ¿qué crees? El Espíritu Santo me dijo que te dijera algo. ¿Quién fue presa de eso alguna vez? ¿Y qué de lo que el Espíritu Santo le dijo a esa persona se cumplió o era verdad? ¿No? Mas sin embargo tampoco podemos ignorar de qué manera el Espíritu Santo nos va a confirmar. Hermanos, imagina que hay una oración de parte de los pastores de la iglesia, orando y clamando que alguien se levante, que alguien pierda el temor, que alguien diga: estoy listo, ¿qué más hago? Capacítenme, vamos, yo voy, díganme cómo más, cómo voy a avanzar. Y que te digamos: ¿sabes qué? Hemos estado orando por ti. No sabíamos ni tu nombre, ni estábamos seguros, probablemente estábamos volteando allá conforme a las capacidades que vemos, pero creo que tú eres el indicado, porque tú has dicho: Señor, heme aquí, yo voy, yo estoy. Recordando todo lo que viene, hermanos, de los hombres que están aquí en la Escritura. Yo no puedo, yo no sé hablar, yo soy muy joven, yo estoy débil, tengo temor, no, yo no puedo hacer nada, yo soy un maldiciente, yo tengo miedo, no, yo no haría eso. Esas son las características de un verdadero llamado, porque ¿sabes qué? El Señor no quiere a los hombres autosuficientes. Le estorban, quiere gente que diga: no puedo, pero quiero, pero no puedo, quisiera, pero no sé cómo. ¿Es verdad tu deseo? Sí. Ven, hijo, yo te capacitaré. Y entra a la escuela del Señor. Algo bien importante en este llamado, hermanos, es que dice el Espíritu Santo: apartadme. Versículo 2, porción B. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hermanos, es muy significativo que estos dos hombres llamados al servicio misionero eran, hasta donde sabemos, hermanos, los hombres más dotados y capaces en la congregación. ¿Esto qué implica? Aparentemente es lógico, ¿no? Vamos a elegir a los que estén más capacitados, pero ¿qué tan golpe duro es que sea en nuestra iglesia? Que sea en nuestra iglesia, hermanos. Que los hombres que están a cargo, sirviendo, moviéndose, dirigiendo, sean los que el Señor llama para mover a otro lugar. Entonces esto es un choque. Esto es un choque.
Porque está llamando a los hombres más capaces, hermanos, para poder dirigir aquí. Nuevamente vemos que el Señor humilla y el Señor cambia los planes y el Señor hace cosas que en ocasiones no nos gustan, hermanos. De hecho, esta palabra apartadme tiene mucho que ver con eso, hermanos. Dios tenía una obra, dice, apartádmelos para la obra a la que los he llamado. ¿Cuándo nos llamó? Efesios 2:10, vayan por favor conmigo, hermanos. Dice, porque somos hechura suya, en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí Dios había llamado a Saulo, a Bernabé para este tipo de buenas obras, como también nos ha llamado a ti y a mí para este tipo de buenas obras. Ahora, podríamos decir, pero entonces no me ha llamado, yo no he escuchado. ¿Están seguros de eso, hermanos? ¿No será que estos hermanos estaban con el oído atento para... Amén? Y probablemente nosotros tenemos las manos en los bolsillos diciendo que no me hable a mí, que no me hable a mí, que no me hable a mí, que no me hable a mí. No es que nosotros cambiemos los tiempos de Dios, pero sí quiere decir que nosotros podemos resistirnos a la gracia irresistible. Podemos hacer la vida de Jonás, hermanos. No, Señor, yo no voy para allá, que vayas. Yo no voy para allá. No, voy a huir para otro lado, Señor. Me voy a hacer el que no escucho. Bueno, está bien, te voy a meter a una capacitación, a un internado de aflicción, en donde tú y yo vamos a hablar, para que no haya duda que te estoy hablando a ti y no a todos los demás. Vamos a la boca del pez. Ven, no hay nadie a quien puedas decir, esta fue para él, tú y yo. ¿Ya entendiste? Sí, Señor, perdón, ok. Pez, escúpelo a donde lo iba a enviar. Hermanos, son obras preparadas de antemano. El llamado que Dios tenía, hermanos, para la vida de Pablo se estaba cumpliendo. Por supuesto que ya había sido declarado. Vayan al capítulo 9, hermanos, por favor, versículo 15. Y eso es algo que me hacía también temblar, hermanos, porque ciertamente hay llamados, hay oportunidades. El Señor te habla otra vez, hasta que ya no opones resistencia. Y el capítulo 9, versículo 15 y 16 dice: el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías le dijo eso a Saulo. Saulo está dándose cuenta que ahora ya no está más en Tarso, oculto, en el anonimato, sino que ahora se ha llegado el día para comenzar a padecer por Jesús. Ahora, si le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿quieres padecer? ¿Qué me diría Pablo, hermanos? Pero si le decimos, Pablo, pero es que el Señor que te lo ha dicho que va a ser así. Pues bueno, que sea el Señor exaltado. Que el Señor sea glorificado, pase lo que pase, hermanos. Justamente esto es importante porque algunos de nosotros en medio de la prueba y del padecimiento, aun cuando nosotros somos culpables de ello, sirviendo poco, hermanos, concentrados poco, meditando poco, orando poco, ayunando poco, nos desmotivamos. Bajamos la guardia. Estos hombres están firmes, puestos en obediencia a Dios, aunque ellos sí saben que van a padecer. Sí saben, porque yo le mostraré cuánto. Esa palabra, hermanos, debe de llamarnos mucho la atención. Cuánto, y le dice, le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, no es que bien, ellos ya saben que van a ser librados, ellos no van a ser asesinados, ellos van a vivir bien. No, hermanos, el llamado de estos hermanos es para sufrir mucho. Para sufrir mucho. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Hermanos, este es un llamado serio para una obra seria. Y el Señor nos hace a nosotros un llamado serio porque su obra es seria. Su muerte, hermanos, es sumamente seria. Su resurrección es verdad, esto es en serio. Y su próxima venida también. Es muy lógico, hermanos.
Pero por supuesto que estos hermanos también tenían las mismas luchas que tú y yo, las mismas necesidades. También les dolía el tobillo, hermanos, y también se les erizaba la piel cuando escuchaban palabras bonitas, dulces. También tenían hambre, también se enfermaban, sí, pero ellos sabían que era tan serio que ellos ya no valían más, sino únicamente aquel que los llamó. ¿Tiene lógica, hermanos, o no? Es lógico. Es algo lógico, hermanos. Es un llamado serio para un ministerio serio. No pueden apartarse ni derecha ni izquierda, hermanos. Son llamados para una cosa y esa cosa tiene que hacerse. Por eso es que esta palabra entra aquí de manera perfecta. Apartadme. Y es justamente lo que en el original quiere decir. Dámelos, déjamelos para mí. El Señor dio una fecha. Ahora. Los quiero ahora. Y aunque Dios le había dicho a Pablo a través de Ananías cuál era su llamado, no era el momento, lo tuvo apartado, hermanos. Pero en esta ocasión, apartadme, hermanos, lleva el sentido de que no debe haber demora. Entonces él envía a Saulo y a Bernabé. Dice la Escritura, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, estos hombres fueron enviados con ayuno y oración. Porque todo este trabajo, hermanos, dependía de eso, de seriedad, de saber qué iba a suceder. Probablemente había lágrimas, hermanos, y un corazón contristado. Los despedían y lo más probable que morirían por la oposición que se respiraba en ese entonces. Oraron y ayunaron. Esto está demostrando dependencia de Dios, hermanos. Les impusieron las manos. La imposición de manos, hermanos, era una forma de hacer oficial el nombramiento para este trabajo. Por eso lo seguimos haciendo aquí en la iglesia. Cuando alguien es ordenado, hermanos, un diácono, un pastor, imponemos manos. No porque le pasamos poder o esas cosas, sino públicamente estamos reconociendo su ministerio. Y también le estamos diciendo, los que servimos a la iglesia, voy a estar contigo cuando tú lo necesites. Voy a estar orando por ti. Voy a apoyarte cuando tú estés en dificultades. No voy a abandonarte aunque estemos separados. Estaré clamando, intercediendo por ti. Esa palabra apartado, hermanos, también tiene mucho que ver con que tenemos que dejar algunas cosas para estar apartados para el Señor. Ellos fueron enviados por la congregación, pero en ninguna otra parte en la Escritura aparece que la iglesia de Antioquía los financiaba en su misión. Ellos los enviaron, ellos dijeron, voy. Están enviando, hermanos, a Saulo, que en su postura podría decir, envíen a todos, pero yo soy un abortivo, yo hablé directamente con el Señor una vez resucitado, a mí no vengan a decirme, nadie tengo autoridad sobre mí, yo soy Saulo. No, se cayó. Oigan, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Tienen mi itinerario? ¿Tienen algún plan de trabajo? ¿Hay alguna estrategia? Oigan, hermanos, ¿ya hicieron un mercadeo allá donde voy a ir? Ni se ve gente. No hay nadie. ¿Qué voy a hacer allá? Puro idólatra, puro pagano, puro loco, puro asesino. No, yo creo que voy ya que todo esté preparado. Ustedes van a ir. El Espíritu Santo lo ha confirmado. Vamos a orar por ustedes, vamos a ayunar, vamos a imponer manos y adiós. Y si la iglesia de Antioquía no parece como la que está sosteniendo la misión, es porque quiere que nos enteremos que el que sostendría a Pablo todo su ministerio sería el Señor, aunque lo hizo a través también de otras iglesias. Pero es asombroso, hermanos, que vemos que estos hombres no son misioneros accidentales, sino que estos hermanos son enviados por Dios directamente, hermanos, así como Él nos ha estado hablando a nosotros también, de ser serios en un ministerio tan serio, hermanos, el único en el mundo, el único en su género. Pero algo también precioso, hermanos, es que la idea que viene a nosotros es, pues sí, pero vamos primero ¿cómo decimos? A preparar la tierra. Vamos a hacer alguna campaña allá, pues para hacer ruido, y luego después, pues ya voy, ahora sí. ¿No? Imagínense, hermanos, caer a los brazos del Señor de tal manera que tuviéramos el ofrecimiento de ir a algún país de extrema persecución. Que obviamente vienen todas las cosas, temores, pero que digamos, no sé cómo, no sé qué haré, no sé cuántas personas alcanzaré. Es más, no sé si vaya a ganar una alma
el Señor a través de mí. Pero lo que sí sé que el Señor va conmigo, que el Señor me protege, que el Señor me sostiene, que el Señor es mi refugio, que el Señor es digno de que yo lo haga. No, es que yo todavía no lo siento. ¿Se lo has pedido? ¿Ha sido tu petición profunda, hermanos? Hermanos, debemos de pensar en esto. Hay dos maneras de identificar si realmente yo estoy caminando en el bien. Número uno, ¿quieres que el Señor venga, hermano? ¿Quieres que el Señor venga? ¿Quieres dejar que tus hijos sean tu máximo amor? ¿Que tu esposa, tu esposo sea tu máximo amor? ¿Quieres ser capaz de dejar la casa por la que has trabajado tanto tiempo? ¿Tu trabajo, tu familia? ¿Dejar de divertirte, de pasear en el mar? ¿En realidad quieres que el Señor venga porque quieres vivir con Él por la eternidad, servirle por siempre? Otra manera sana es decir, bueno, no quiero que venga todavía porque quiero que en realidad mi familia sea alcanzada. ¿Estás haciendo algo para eso? Pero si tenemos cualquier excusa, decir, no, todavía no, la verdad estoy bien ahorita, gozando mi matrimonio, gozando mi casa, es por eso que no respondemos el llamado del Señor. Porque aún vivimos, hermanos, para nosotros. Creo que los que han sido experimentados en quebranto, muchos de nosotros, no únicamente nuestra visita que amamos, sino otros, probablemente el Señor les ha estado hablando. ¿Qué más quieres? ¿Qué más te falta? ¿Qué más te da temor? ¿No te gustaría servir a mí ahora en otro contexto, en lugar de necesidad y en lugar de pasar hambres y desnudez y peligros sin mí, ahora pasarlo por mí, servir para mí? Ya estás curtido, estás experimentado, estás preparado. Eres como un guerrero que ya tiene el físico, la fuerza, la disciplina para ahora servir. O nos dice a los demás que hemos sido tratados con pétalos de rosa, hermanos. Nos dice, ¿no serías capaz de practicar lo que predicas? ¿No serías capaz de servirme a mí por completo? ¿No serías capaz de en realidad manifestar que confías en mí, que me amas, que yo soy tu rey, que yo te sostengo? ¿No serías capaz de entregarte, que te he comprado? No hubo plan de envío, hermanos. No hubo una visita previa para ver el terreno, como hoy en día vemos a muchas congregaciones. Yo estaba en un café con mi esposa y vi que llegaron algunos hombres conocidos, unos pastores y otros diáconos, y por la denominación es un reverendo y un obispo, cristianos. Y hola, ¿cómo está? No, bien, aquí vine a platicar con mi esposa y estamos hablando del Señor. Nosotros también venimos a lo mismo. Estamos haciendo una estrategia de mercado para ver en dónde vamos a poner la iglesia, en dónde funcionará. Estamos buscando una avenida principal aquí en donde la gente pase y ve el letrero. Necesitamos un letrero grande. ¿No sabes quién haga esos letreros luminosos para que llame la atención? Ellos son, por supuesto, intencionalmente enviados y dicen amén sin saber a dónde irían, pero sí sabiendo lo que implicaba ir en el nombre del Señor. Padecimiento, lo que nos frena a nosotros, hermanos. Padecimiento. Y siendo líderes de la iglesia, hermanos, servidores de primer grado, obviamente ellos tenían que decirse a ellos no sobre cualquier otra cosa. Sobre lo que sea, mientras hablemos, mientras podamos caminar, mientras aún, hermanos, podamos leer. Aquí estoy. Aquí estoy. Fíjate qué interesante, hermanos. La palabra misionero tiene que ver con ser enviado. La palabra en latín mito o mitere significa enviar, misión y misionero. Y viene en dos formas, misi y misium. Cuando es en misi, se habla de una persona que es enviado y regresa. Pero cuando se habla de misum, hablando de este tipo de misión, es vete y no vuelvas más. Vete y no vuelvas más. Vete porque es necesario que vayas. Es necesario que ahí te quedes. Es necesario que ahí te plantes. Es necesario que ahí conozcas del Señor y seas experimentado en quebranto. Sin ningún informe, hermanos, sin ningún comité, sin ningún análisis demográfico, sin ninguna encuesta de mercado, sin lo que a veces llaman hoy en día algunas iglesias modernas mapeo espiritual, y que aún llegan a decir que esta zona de Guadalajara es una zona, ¿cómo decían? Ustedes también escucharon eso, que era una zona muerta, que no podía pasar nada.
aquí? ¿Cómo no ha pasado nada si estos últimos días hemos visto el poder de Dios, hermanos? ¿Cómo que el Señor va a estar seccionando esta zona? No doy gracia, esta zona sí. No, hermanos, es el Señor que envió a su Hijo a morir. ¿Cómo que no va a pasar nada, hermanos? Insisto, si no pasa nada es porque no hacemos nada. No porque dependa de nosotros, sino porque el Señor nos usa como vasijas de barro para que brille Él, hermanos, a través de nuestra imperfección. Pero tenemos que hacer lo que Él hacía. Tenemos que movernos. Por supuesto que al final diremos, si no fuera por ti, Señor, nada hubiera sido posible. Pero el Señor no es afán a la pereza, hermanos. El Señor no es de medio tiempo, cuarto tiempo. El Señor no es de un día. El Señor es el Señor de todos los días. De servir incansablemente, hermanos. Te aseguro que cuando alguien llegaba bien intencionado y le decía, tienes que descansar, Señor Jesús. Mira, tus pies están muy cansaditos y tu espalda. ¿No nos vas a durar, Señor Jesús? El Señor los reprendía como al mismo Satanás. Eso lo hizo con Pedro. Señor, ¿cómo vas a dejar que te maten? No, Señor, yo no voy a permitir que te mate nadie. Apártate de mí, Satanás. Porque tienes tus ojos en lo temporal, no en las cosas del Señor. ¿Creen que el Señor sea digno, hermanos, de entregar nuestras vidas? Pero lo creen, no solamente lo dicen. Ahora, creer no es una emoción que surge de un corazón sincero que dice la verdad, sino creer es un mandamiento. Y así vemos, hermanos, hasta hoy Bernabé y Saulo salen sin ningún plan, sin ninguna preparación, sino solamente con la confianza de que el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en ellos y que el poder de Cristo transformaría las vidas a través de los hermanos. Y yo te pregunto la última cosa, ¿falló su misión? ¿Fueron perdedores, hermanos, decapitado y apedreado? ¿Vencieron en Cristo, hermanos? De la misma manera nosotros, porque el Señor continúa obrando, hermanos. Vamos a orar a Dios. Señor, cuántas cosas tú, mi Dios bendito, nos has hablado. Cuántas de estas pueden ser lastimosas para nosotros, Señor. Cuántas de estas serán usadas por el mismo Satanás, Señor, para confundirnos. Cuántas cosas, amado Señor, estarán rondando nuestros pensamientos, Señor, y nosotros seremos tomados como presa por nuestros afanes y preocupaciones. Cuántas cosas, amado Señor, se ponen como barrera, pero Señor, si ponemos los ojos en ti, el autor y consumador de la fe, el que soportó tal prueba de humillarse a sí mismo por pecadores, el que vino. Señor, si todos pensáramos que tú visitaste la tierra, nos tenemos que preguntar por qué o para qué. Y sabremos que es verdad, amado Señor, que todo esto es verdadero, Señor, que en realidad tú vendrás pronto a juzgar a vivos, a muertos, Señor. Y así como tu reino no tendrá fin, tampoco la condenación eterna, Señor. Si tan solo te viéramos a ti, no tendríamos tiempo para ver nuestras miserias, Señor. Perdónanos, Señor, por confiar poco. Perdónanos, amado Señor, por cansarnos rápido. Perdónanos, Señor, por creer que servimos cuando no es verdad, Señor. Cuando tú eres digno de una vida entregada, Señor, amado. Tú eres digno, Señor. Y aún nosotros, Señor, seremos participantes de esas victorias. Que no nos estás llamando a muerte sino a vida, que no nos estás llamando a fracaso sino a victoria, Señor, que nos estás llamando a conocerte en medio de la dificultad, de la necesidad, Señor, de la opresión, de la aflicción, ahí en donde tú eres experto para aparecer en el momento oportuno, Señor, a los tuyos. Pero pedimos mucho de ti cuando nosotros, Señor, estamos ensimismados. Ayúdanos, Señor, tú eres poderoso para dar vida a un muerto. Serás y siempre has sido, Señor, poderoso para levantar a tu iglesia. Y que este número de creyentes reducido, Señor, sea como aquellos 12
Bendito Rey, que trastornaron el mundo, porque tú sigues obrando, no es, Señor, algo que se ha terminado. Señor, permite que todos aquí tengamos el deseo de conducir y no de ir atrás dando instrucciones al chofer. Que dejemos, amado Señor, de ser mártires de nosotros y podamos ser capaces aún de ser mártires tuyos, mi Rey. Ayúdanos, Señor, pues necesitamos de ti. Si no eres tú, ¿quién lo hará, Señor? Y tenemos nuestra esperanza en ti. Que aún, amado Señor, el más apartado, el más alejado, el más perdido, Señor, tiene, bendito Rey, todo lo que necesita en ti, Señor Jesús. Por supuesto, también gracias por lo que tú has hecho, Señor, a través de este cuerpo, pero la gloria es tuya, Señor. Queremos predicar a un Cristo vivo, un evangelio vivo, y queremos no únicamente hablarlo, sino manifestarlo y creer en ese poder que tú has dado, Señor, y el control absoluto que tú tienes. Bendito Rey, te adoramos, bendecimos tu nombre y ponemos nuestras peticiones delante de ti. Hoy no terminaremos pidiéndote nada, sino solo a Cristo, y que su nombre no sea blasfemado ni su palabra por nosotros, Señor. Por eso te pedimos a Cristo, para que Él sea en nosotros y a través de nosotros, Señor. Danos una unción especial a cada uno de nosotros para hacer un testimonio vivo allá afuera, Señor, a todos. Y como eres el Rey, Señor, nos humillamos delante de ti, porque eres digno, Señor. Eres digno, Señor. Tú eres digno, mi Dios. Gracias por tu paciencia, tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por lo que producirá tu palabra en algunos de entre nosotros. Gracias por la convicción que traerás, amado Señor. Gracias porque, sin lugar a dudas, ninguno de nosotros, amado Señor, que sean entregados como sacrificio vivo, regresarán diciendo que tú les dejaste, que tú no hiciste, que tú no protegiste. Ninguno, Señor. Todos volveremos, Señor, contando las maravillas que tú haces con aquellos que te siguen. Oh, mi Dios, aléjanos de todo engaño hipócrita, de toda murmuración, Señor amado, y permítenos, sí, ¿por qué no, Señor? Imitar a aquellos hijos tuyos que han entregado sus vidas para la gloria de tu nombre, y tener un deseo ferviente, Señor, de probar de esa gracia diaria que tú das a los que se la piden. Te damos gracias, Señor, por este culto, y en tus manos ponemos todas y cada una de las necesidades restantes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.